para iniciar el servicio, y mientras hacemos la oración también vayan buscando el libro de Mateo capítulo 5. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos en esta mañana porque cansados, Señor, atribulados, contentos, felices, en el ánimo en que estemos, Señor, aquí estamos, Padre bendito, que es lo importante, aquí delante de tu presencia, Señor, en este día que tú has decidido que sea para ti, para tu servicio, para que tú tengas un tiempo con nosotros, para que nos aconsejes, para que nos guíes, para que nos levantes, para que podamos venir a ti con nuestras cargas y decirte, mira Padre, esto es lo que tengo, no me las quiero llevar. Gracias bendito Señor, porque aún en tu misericordia sigues abriendo estos servicios, Señor. Sigues manteniendo en pie este ministerio, Señor. Gracias bendito Señor. Gracias porque nosotros no vemos más allá de nuestros ojos, pero tú ves mucho más allá de lo que va a pasar con esta obra, Señor. Así que te place y te complace, Señor, tenernos aquí de pie delante de ti. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, que siguen mostrando su fidelidad cada domingo, Señor, cada jueves, Señor, cada sábado, Señor. Gracias por ellos, Señor, por sus vidas. Velos con agrado, Señor, ve su esfuerzo. Ves, Señor, las ganas de servirte, Señor. Síguenos amparando, Señor, en las pruebas y en las luchas. Síguenos sosteniendo, Señor, en las batallas. Síguenos dando la victoria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté aquí en este día, Señor, como cada domingo, Padre bendito. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dirija este lugar, Señor. Que sea tu voz la que se escuche, Señor. Que no haya humanidad en la prédica, Señor. Que no haya humanidad en la alabanza, sino que te adoremos en espíritu y en verdad. Te pedimos esto, Señor, para que sea de tu agrado, para que mandes ángeles que cuiden de este lugar mientras está a su servicio, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanitos. Y como les decía, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo 5, en donde nuestro Señor eh, habla a las multitudes y les enseña a las multitudes. Y el Señor habla al pueblo que está cargado, que está cansado, que está sin esperanza, que está falto de la cercanía con Dios. Y es un pueblo que está a merced de esos líderes que solamente se preocupaban por su propio beneficio y por su propia salvación, y ya no les importaba lo que pasaba y lo que sucedía en el corazón del pueblo de Dios. Entonces nuestro Señor Jesús se toma un tiempo muy largo en enseñar al pueblo lo que Dios quiere de ellos y lo que ellos necesitan escuchar de parte de Dios. Y en el versículo 45, que es el que vamos a leer, les hace una aclaración e instrucción a aquellos que lo oyen en aquel día y a nosotros que en este momento lo estamos escuchando, ¿verdad? Lo vamos a escuchar. Y dice el versículo 45, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice eh, esta escritura que todos que hemos sido creación de Dios, algunos hijos de Dios,
algunos que no creen en Dios. Todos vamos a experimentar muchas cosas en común. Dice nuestro Señor, el Señor saca el sol a que ilumine y no hace distinción, ilumina a buenos e ilumina a malos. El Señor hace llover y, y no solamente la lluvia cae sobre los malos y la lluvia no cae sobre los buenos. No solamente se mojan los malos, sino que nos mojamos parejos. Y tenemos en común con los impíos o no creyentes eh, esas experimentaciones de nuestra vida como el dolor. El dolor todos lo sentimos. Si te cortas, seas hijo de Dios, te va a doler. Y si no eres hijo de Dios, también te va a doler. El frío, el hambre, el sueño, la enfermedad, el calor excesivo, los miedos, la alegría, la sed, el cansancio. Muchas cosas, buenos y malos, justos e injustos, creyentes o no creyentes, santos o impíos, muchas cosas vamos a experimentar del mismo modo. El vecino está enfermo y no es creyente. eh, no nos podemos decir está enfermo porque no cree en Dios. No, también nosotros nos vamos a enfermar en cierto momento. El vecino está pasando por una situación económica difícil. No podemos decir, es porque no cree en Dios. También a nosotros nos va a llegar. Una cosa que se llama aflicción nos va a llegar a todos en parejito. Aquel que conocemos que no cree, le pueden llegar noticias que hagan que su espíritu se aflija. Nosotros que creemos, también nos van a llegar a nosotros noticias que hagan que nuestro corazón se aflija. Y como dice nuestro Señor Jesús, con esa sabiduría del cielo que tenía, nuestro Padre hace salir su sol a todos. Nuestro Padre hace caer la lluvia a todos. Y nuestro Padre va a permitir que la aflicción llegue a todos. A todos. No porque somos salvos, porque tenemos fe o porque creemos, la aflicción no va a llegar. Miren lo que dice la palabra. Si no gustan, no lo busquen. Pero dice así, el Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío. Salmo 32:10. ¿Qué quiere decir? Que el impío a través de su vida, no creyendo en Dios, va a tener muchas situaciones de dolor. Pero que dice más adelante el Salmo 34:49. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, si eres impío, muchos dolores habrá para ti. Si eres justo, muchas van a ser tus aflicciones. La diferencia es la segunda parte del Salmo 34:49. Pero de todas ellas te librará Jehová. Las aflicciones van a llegar para los dos, pero solamente para aquellos que creen y permanecen en fidelidad a Jehová, Él va a ayudarles a librarlas. Así que andemos en caminos de maldad, andemos en caminos de santidad, o andemos a veces en maldad y a veces en santidad, no vamos a poder escapar ni de la tribulación ni de la aflicción. La aflicción va a llegar a tocar nuestras puertas. Seamos creyentes
o no seamos creyentes. Fíjese, dice el salmo que leímos, 32:10, muchos dolores habrá para el impío y también para el justo. Y cuando nosotros volvemos nuestro rostro hacia Dios, ahora las aflicciones, las tribulaciones y los conflictos se duplican. Porque el impío o el que no cree, una enfermedad lo aflige. Y al justo que cree, una enfermedad lo aflige también. Y ahí vamos parejos. Como dice la palabra, el sol salió así parejito para los dos. Pero los que creemos y nos preocupamos por amar al prójimo y nos preocupamos por nuestros hermanos y por nuestra iglesia, ahora vamos a tener también aflicciones espirituales, aflicciones por otros. Vamos a tener conflictos espirituales porque a veces nuestra fe choca con nuestra humanidad. Vamos a tener pruebas espirituales porque en la vida normal vamos a tener pruebas, se nos va a atorar algo, se nos va a descomponer el carro, se nos vamos a enfermar, se nos va a acabar el dinero, pero ahora también vamos a tener pruebas en nuestra fe y vamos a tener angustias espirituales. Ahora, para el que cree, la aflicción, la tribulación, la angustia y los problemas y los conflictos van a llegar al doble. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y cuando mucha gente con muy buenas intenciones acerca a las personas en Cristo, a Cristo, muy pocas veces le dice, prepárate porque ahora tus aflicciones van a ser dobles, sino que dicen, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Y tienen razón, nuestra vida va a cambiar, pero también en el espíritu tenemos que recibir esos latigazos de aflicción. Porque si tú no recibes esos latigazos de aflicción espiritual, entonces continúas en la carne, nada más recibiendo las aflicciones de la propia carne, no las aflicciones que recibe una persona cuyo espíritu está en armonía con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué decimos entonces? Pues prefiero ser impío porque así nada más me toca una. O prefiero ser creyente porque me van a tocar dos o tres tipos diferentes de aflicción. Y es en este momento, hermanos, en que entra la palabra de Dios y la vamos a leer en el Salmo 119. Y vamos, ese salmo es muy largo, creo que es de los más largos de la palabra, pero vamos a leer el versículo 49 y 50. Cuando estamos en esas situaciones en que decimos, mira Señor, antes yo me preocupaba por pagar mi renta, esa era mi mayor aflicción, porque estaba lejos de tus caminos. Pero ahora me preocupo por pagar mi renta y porque mi hermano tenga para pagar su renta. Y así como es para pagar mi renta, es para los zapatos que tenga o para la gasolina de su carro o para que tenga un trabajo o para que esté con provisión, con bendición. Y a veces las cargas son muchas, Señor, porque ahora ya son dobles para mí. Y entonces llega el salmista y nos dice estas bellas palabras del Salmo 119, versículo 49. Acuérdate, le dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Con palabras más modernas, con palabras de estos tiempos, dice, acuérdate Señor que tú me has hablado. Acuérdate que con tu voz me has dicho que espere. Y esa voz tuya, en estos momentos de mi aflicción, es mi consuelo. Porque esa voz tuya que me habló es la que hoy me mantiene con vida.
Son unas palabras muy bonitas que da el salmista. Y, y todos hemos tenido un encuentro con el Señor. En determinado momento nos hemos detenido a escuchar la voz del Señor que nos ha hablado a nosotros. Ese mismo salmista recuerda unos versículos antes, y ese versículo es más conocido. Declara en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. En los momentos de oscuridad de él, la palabra de Dios era quien iba abriendo paso en la oscuridad. La palabra de Dios era quien él podía poner en alto y ver el panorama completo. La lumbrera de mi camino y la lámpara para mis pies. Agárrense una lamparita el día que se vaya la luz. ¿Y para dónde alumbran primero? Es instinto. ¿Por dónde voy? Y luego, ¿y para dónde voy? ¿Por dónde? ¿Y para dónde? Así es la palabra del Señor para ese salmista, la que me va a decir por dónde voy y para dónde voy. Dice entonces la palabra que el lugar donde debemos refugiarnos cuando la tribulación y la aflicción llegan a nosotros es en la palabra de Dios. En aquellos tiempos, los israelitas venían de ser cautivos por 70 años y regresan al lugar donde ellos vivían. Probablemente los que se fueron ya no regresaron, sino que regresó la generación siguiente. Porque si te llevaron cautivo a los 10, a los 80 era muy difícil que regresaras y aguantaras el camino de vuelta. Muchos de los que regresaron en ese momento eran de segunda generación. Y ellos regresan y ven la ciudad hecha pedazos, porque los que los llevaron cautivos no les importaba la ciudad de ellos, la destruyeron. Y ellos llegan con la orden de Ciro y les dice: reconstruyan y vuelvan a vivir ahí. Y obviamente, imagínense levantar un lugar de ceros y decir: no tenemos carretas para cargar todo el escombro. Y voltear para allá y ver que los vecinos que no creían en Dios tienen carretas y carretas y carretas. Y luego decir: pero nosotros no tenemos una cisterna para tomar agua. Y voltean y ven el otro pueblo y el pueblo está lleno de cisternas. Y luego dice: y no tenemos un campo para sembrar nuestra comida. Y ven al otro pueblo y está lleno de campos. Y entonces empiezan a preguntar: ¿por qué esos que no creen en ti tienen? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Por qué me mandas a edificar? Me mandas a levantar, pero no tengo con qué. Y era un reclamo constante del pueblo de decir: yo no veo que ellos estén en una aflicción y no creen en ti. Yo los veo prósperos y ellos no creen en ti. Yo los veo sanos y fuertes y con bienes y ellos no creen en ti. Y yo que creo en ti, mírame aquí batallando para edificar. Y el Señor dice en esos momentos al pueblo: ¿ves que hacen fiestas? Sí. Bueno, cuando ellos tienen aflicción, la fiesta es su consuelo. ¿Ves que ellos beben alcohol? Sí. Cuando ellos tienen aflicción, el alcohol es su consuelo. ¿Ves que aquellos viven una vida de no santidad? Sí, bueno,
Ese es su consuelo. ¿Ves aquellos que se la pasan trabajando? Sí, el trabajo es su consuelo. ¿Ves aquellos dos que siempre están juntitos? La novia es su consuelo. Pero tu consuelo soy yo, dice el Señor. Ese consuelo que es permanente. La riqueza puede ser mi consuelo. Hay quien se refugia en las riquezas. El trabajo puede ser mi consuelo. Hay quien se refugia en el trabajo. La esposa puede ser el consuelo, el esposo, el novio, la novia, el amigo, el vecino, la comida. Hay quien se refugia en la comida y la comida es su consuelo. El cigarro, el alcohol. Es más, echarse a dormir todo el día es el consuelo de muchos. Deprimirse es el consuelo de muchos. Pero la tribulación y la angustia siguen y va a llegar un momento en que ese consuelo va a tronar porque no va a aguantar. Y es donde entra el Señor y dice, yo soy tu consuelo. Ellos no me tienen a mí, pero date cuenta el tesoro que tienes porque tú sí me tienes a mí. Si ves cómo están tu mente, tu corazón, tus ojos humanos ven lo que hacen. Yo saco el sol y los saco y también los alumbra. Pongo agua en un río y de ahí también toman, pero ellos no me tienen a mí. Tú sí me tienes a mí. Y es por eso que el salmista dice, acuérdate de esa palabra en la cual tú me has hecho esperar, porque esa palabra es el consuelo en mi aflicción. Es buen momento hoy para recordar qué palabra nos dio Dios cuando tuvimos ese encuentro con Él. ¿Qué palabra nos dio Dios cuando por primera vez llegamos a sus pies con esa aflicción? A lo mejor por causa de la misma vida, ya lo olvidamos. Y cuando el Señor nos dio esa palabra, puso en nuestras manos el arma, no solamente para enfrentar la aflicción, sino para vencerla. Porque dice la palabra en los Proverbios 24:16, 7 veces vamos a caer, 7 veces va a caer el justo, pero volverá cada vez a levantarse. Proverbios 24:16. Muchos encuentran consuelo en las drogas, en los vicios. Muchos encuentran consuelo en el amigo o en la amiga. Nosotros debemos de recordar qué palabra nos dio el Señor. Y cuando yo estaba en comunión con el Señor recordando, me recordó la mía. Yo siempre que la leo lloro, pero no la voy a leer, pero la voy a recordar. Dice, yo te sostendré, yo te levantaré. Esa fue la palabra que a mí me dio. Y el Señor dice, estás en aflicción porque quieres, porque yo ya te di palabra y yo te di esa palabra para que sea tu consuelo, para que en el momento en que te sientas sin fuerzas, te vivifiques, para en el momento en que sientas que no puedes más, avances, para en el momento en que sientas que hasta ahí llegaste, puedas brincar ese muro. El arma la tienes,
Pero ¿qué pasa? Se te olvida, porque pones tu vista en lo que tienen los demás. Cuando tú tienes lo más valioso, que es mi presencia y mi palabra. Yo creo que por eso le decía a Pablo, que te baste mi gracia. ¿Para qué quieres otras cosas? Que te baste mi gracia. Y fíjense un ejemplo de esta palabra y de este consuelo del Señor. Porque podemos decir, ¿verdad? Pues sí, a mí me pasan las cosas porque pues a veces soy medio infiel con Dios y a veces se me olvida y a veces ni a la iglesia quiero ir. Pero tenemos la historia de los tres amigos del profeta Daniel. En sus nombres eh, babilonios se llamaban Sadrach, Medrach y Abednego. Y vamos a ver Daniel capítulo 3. Ahí me van a ayudar uno de ustedes leyendo la historia. Pero estos chicos son igual, son llevados esclavos en la primera, en el primer éxodo del pueblo. Y aunque ellos viven en la corte y aunque ellos logran con la ayuda de Dios y con el favor de Dios ser hechos gobernadores de provincias, en un momento así les llega la tribulación. Porque la tribulación no avisa, nomás llega. La tribulación no es como ahorita que yo vi el gatito que iba pasando, este viene a hacer algo, no. La tribulación te toca. Y vamos a leer, por favor, que me ayude uno de ustedes, el versículo 4 al 6. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice así, en el nombre de Jesús, 4 al 6. Sí, Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. amén. Los muchachos están haciendo su vida normal. Los muchachos saben que el rey sabe que sirven a un Dios celoso, que no permite que se inclinen ante nadie más. Y llega la tribulación por medio de esa noticia. Versículo 4 dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Era para todos, para pueblos, naciones y lenguas. Como decía al principio de la palabra, todo lo que el sol toque, todos. En cuanto oigan al músico tocar su instrumento, se tiran al suelo, viendo hacia donde está la estatua y la adoran. Y el que no lo haga será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La tribulación llegó, la angustia llegó y ahora la maldad llegó. Versículo del 8 al 14. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses,
ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Amén. Fíjense, dice ahí que se acercan al rey unos caldeos, hablando maliciosamente, tratando de ponerle mal al rey para ellos. Porque si Daniel no se toma el tiempo para explicarle al rey su sueño, el rey no hubiera seguido siendo rey. Y cuando Daniel le revela el sueño a ese rey y le dice, fue mi Dios el que te está revelando el sueño, porque aún tú siendo rey estás debajo de él. Y cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta de que Daniel tiene un Dios poderoso, él hace un edicto y dice, hay que servir también al Dios de Daniel. Y Daniel le dice, y aquí están mis amigos que también le sirven, y te podemos servir a ti. Y él los pone como gobernadores de provincias. Y a Daniel le da un puesto más alto que ellos. Entonces Nabucodonosor conocía al Dios de Daniel. Nabucodonosor sabía las cosas que podía llegar a hacer el Dios de Daniel, nuestro Dios. Pero dice la palabra, maliciosamente llegan unos y le envenenan la mente al rey. Y le dicen, esos tres ya dijeron que así toques todo el día, no se inclinan. Porque eso es hablar maliciosamente. Ya dijeron aquellos que les vale gorro tu decreto, que no lo van a hacer. Y andan diciendo que son tontos lo que lo hagan. Eso es hablar maliciosamente. No sabemos qué palabras le llegaron a decir al rey, que dice el versículo 13 que se llenó de ira y de enojo. Y dijo, a ver, tráigamelos para acá, porque ahorita me los voy a justiciar. ¿Para qué? Para que su corte de él vea que esos tres que andan hablando esas cositas van a tener una lección. La aflicción llega y la prueba llega para esos tres muchachos que ni siquiera quizás habían dicho nada, porque eran justos, eran buenos. Y dice el versículo 19, y ahí lo voy a empezar a leer yo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y hasta su rostro cambió contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esa iba a ser una lección que nadie iba a olvidar, pensaba el rey. Y tráigame a los más fortachones del ejército para que los amarren y no se vayan a soltar. Porque entre más se acerquen al horno, más se van a querer librar de las cuerdas. Entonces traigan a los más fuertes para que los aten y los lleven hasta allá. Y dice la palabra que estos varones fueron atados en sus manos, en sus pies, fueron atados sus turbantes y sus vestidos, y sin consideración fueron echados dentro del horno ardiente. La prueba y la aflicción le llegó a estos muchachos. ¿La merecían? No. Eran justos, eran buenos, eran fieles a Dios. Y Dios no impidió que el horno prendiera. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios, el horno no prende, ni con gasolina. Dios no hizo caer una lluvia fuerte que apagara el horno. Dios no hizo como en los tiempos de Job, que llegara un viento fuerte y destruyera las ciudades, o que hubiera un terremoto y hundiera ese lugar para que no llegaran a la prueba sus siervos. Dios no impidió que la prueba llegara
a ellos, así como también a veces no impide que la prueba llegue a nosotros. Pero ellos tenían la palabra de Dios con ellos, en la angustia y en la tribulación. Y ellos decían, nuestro Dios nos va a librar. Tú quema ese horno, échale leña, pero nuestro Dios nos va a librar. Hay una palabra que es el segundo lugar de mis escrituras en las que a veces me refugio, y esa casi nunca la digo porque es como un tesoro para mí. Pero vamos a Jeremías 15 y vamos a leer los últimos 3 versículos. Y vamos a esperar que todos lo tengan para que lo compartamos para que yo se los comparta con ese amor que Dios tiene para mí, y yo dárselas a ustedes esta palabra para que también la atesoren. Jeremías 15, versículo 19, casi al final. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacas y apartas lo bueno de lo vil, serás como mi boca. Y ellos se convertirán a ti, y tú no te convertirás en ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te liberaré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahí voy derechito para el horno de fuego, atado, sin poderme mover, sin lugar para dónde más dirigirme, sino empujado directamente hacia el fuego. Y recuerdas la palabra que dice el Señor: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y volvemos a la historia de Daniel, versículo 23. Daniel 3, versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron acaso a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí está un cumplimiento de esa palabra, fíjense. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Ahí estaba la presencia de Dios con esos muchachos en la prueba. No solamente el rey corre y les dice: salgan por favor, y salen 3, sino que dice el rey Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, que ha enviado un ángel para librar a los siervos que confiaron en él. Eso está en el versículo 28. Bendito sea el Dios que libró a sus siervos que no cumplieron mi edicto y que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Y por segunda vez de muchas más, dice: por tanto decreto que todo pueblo y nación y lengua, todos
todo lo que toque el sol, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por una razón, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. No hay otro Dios que nos pueda librar de las aflicciones más que nuestro Dios. No hay otro, hermanos. Si el horno de fuego va a llegar a nuestra vida, si el horno de fuego va a amenazar nuestra vida, va a amenazar nuestra paz, nuestra fe, nuestro amor a Cristo, nuestro amor al semejante, mi ministerio, mis finanzas, mi salud, si el horno de fuego está enfrente de mí y está amenazando a mi familia, a mis seres amados, a todas las situaciones que rodean mi hogar, bienvenido sea el horno de fuego. Si a través de él voy a contar con la presencia de nuestro Señor conmigo. Porque ahí estaba él dentro del horno con los muchachos. Y ahí va a estar él dentro del horno con nosotros. No lo va a apagar, pero va a decir, acuérdate que yo estaré contigo para cuidarte, para guardarte y para defenderte. Ese es el consuelo que tú debes de tener en la tribulación. Mi compañía y mi presencia, dice el Señor. No necesitas otro. No necesitas otro consuelo. Así que, si en este momento estamos pasando por tribulaciones o en la próxima vez que pasemos por una prueba que haga que nuestra alma se turbe, hermanos, recordemos esa palabra y díganle a su espíritu, recuerda lo que dice el Salmo 119, 49, 50. Acuérdate de tu siervo, Señor. Acuérdate que me has hablado, Señor. Acuérdate que me has dado promesas y con esas promesas me has dicho que espere. Y eso que me has hablado al oído es el consuelo que necesito en mi aflicción, porque tu palabra es lo único que me mantiene con vida. Y venida de boca de un impío, no hay otro Dios que pueda librar de las aflicciones como el Dios de Daniel, como el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob y de todos nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre, amén. Así que escuchemos su voz. Dice el Salmo 85:8, porque Él siempre va a hablarle paz a su pueblo, porque su palabra y sus promesas están ahí para que nuestro espíritu sea vivificado. Ese fue el consuelo del salmista en esa situación. Él miraba lo que pasaba con los demás, miraba su riqueza, su prosperidad, su salud, su alegría, las fiestas, todo lo que ellos tenían siendo impíos, y no se daba cuenta que él tenía algo más valioso que era la presencia y la palabra de Dios con él, que es la única que lo iba a poder librar de verdad de las aflicciones y de las tribulaciones. Así que ese sea nuestro pensamiento, no solamente hoy, hermanos, no solamente hoy, que tengamos como esa llave aquí guardada que diga, ahí está la aflicción, allí está el horno, pero yo tengo cómo salir. Tengo la palabra del Señor, tengo la palabra de Él conmigo. Y siempre le voy a decir, acuérdate de mí y hazme acordarme de tu palabra, Señor. Porque en tu palabra yo espero, porque tu palabra es el agua de mi vida, porque tu palabra es aquello que me dice por dónde voy y para dónde voy. Nada más tu palabra. La palabra tuya es la que me va a mantener firme en mi angustia, firme en mi tribulación. Y si soy ahora creyente y me va a tocar el doble de aflicción, bienvenida sea la aflicción entonces, porque tú estarás ahí en medio de la aflicción sosteniéndome.
Ojalá y el Señor nos dé esa fe como esos tres muchachos, amigos de Daniel. Ojalá y nos dé el Señor esa fortaleza que llegó a tener Job en medio de la tribulación, o ese valor que tuvo Caleb para decir, esa tierra está llena de gigantes, pero préstenme una espada que yo voy y me los echo en el nombre del Señor. Que nos dé esa actitud de liderazgo de Moisés, que a pesar de que había dificultades y dificultades y dificultades todos los días con el pueblo, nunca dejó de liderarlo y llevarlo a donde tenía que llegar. Que nos dé Dios esa oración poderosa de Ana que no se oía, que nada más se oía en un susurro, pero que movía las fuerzas del cielo. Que nos dé el amor por el ministerio que tuvo Pablo, que nos cambie la vida como hizo con Pablo, de ser perseguidor a ser predicador. Tantas cosas que le podemos pedir al Señor. A mí me encanta esa historia de Caleb y la verdad me hace falta aplicarla más, pero cuando todos tenían miedo, cuando todos tenían temor, cuando todos veían lo imposible, Caleb dijo, es posible con la ayuda de Dios. Es posible vencer a los gigantes. Es posible vencer a la tribulación, a la aflicción. Es posible vencerla agarrados de la mano de Dios. Porque no hay otro Dios como Él para librarnos de la aflicción. Que esa sea lo que nos llevemos el día de hoy, hermanos. Todos en ciertos aspectos y en ciertos niveles o en porcentajes eh, estamos afligidos por algo o por alguien. Que esto sirva para que sea consuelo para nosotros de saber que aquí en su palabra está el consuelo que vale, el consuelo que sirve y el consuelo poderoso y eterno. Y no solamente nos va a consolar, sino que nos va a vivificar. Quiere decir, anda deshidratado todo el día en la calle y llega y tómate un vaso de agua y ¿cómo haces? Regresó la vida a ti. Así regresa la vida de nosotros espiritualmente cuando nos refugiamos en la palabra del Señor. Y ahorita que vamos a orar, yo voy a pedirle perdón al Señor porque a veces se me olvida la palabra, porque a veces veo con ojos de carne y no veo con ojos de espíritu, porque como aquel pueblo, y se nos tiene que recordar que también somos pueblo necio y a veces ciego, vemos lo que los demás tienen, pero no vemos el tesoro que tenemos nosotros. El tesoro que hace que aquellos digan, oye, mira, le pasó lo mismo que a nosotros, pero ese anda bien contento. Oye, mira, igual no tiene para comer que nosotros, pero no anda preocupado. Mira, también se enfermó igual que tu tía, pero anda como si nada, porque nosotros tenemos el consuelo en nuestra aflicción. Y no es la medicina ni el doctor, sino Jehová de los ejércitos, hermanos. Así que vamos a levantarnos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y que seamos engrandecidos después de la tribulación, así como fueron engrandecidos Sadrach, Mesach y Abednego en aquellas lejanas provincias de Babilonia. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tu palabra nos vivifica, Padre bendito, porque tu palabra, Señor, llega en los momentos que debe de llegar, porque tu palabra está allí para que aprendamos, Señor, para que reconozcamos, Señor, que tú pones el sol sobre todos y no haces excepción, Señor, pero que también pones la tribulación sobre todos, Señor, y dejas que llegue, y dejas que entre en nuestras vidas
y dejas que llegue hasta las últimas consecuencias, Señor. Y muchas veces es para probar nuestra fe, Señor, si es templada en fuego contigo o si es débil, Señor, y si buscamos el consuelo de la aflicción en otras cosas, Señor. Que sea tu voluntad, Señor, que nuestros ojos no volteen más a ver el dinero como el consuelo de la aflicción, a ver el amor de otros como el consuelo de la aflicción, a ver el trabajo como consuelo de la aflicción, o a buscar consuelo en otras cosas malas como vicios, Señor, y drogas. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra llega hoy a decirnos, yo soy tu consuelo, que te baste con esa palabra que te he dado. Ya nos recordar, Señor, qué palabra diste a tus siervos, a cada uno de nosotros individualmente, cuando tuviste un encuentro cara a cara con nosotros, Señor. Y que esa palabra que tú nos diste, Señor, en aquel encuentro, es la llave, Señor, para librarnos de todas las aflicciones. Te doy las gracias, Señor, porque tu palabra siempre dice, yo te sostendré y yo te levantaré. Y yo te agradezco, Padre bendito, de todo corazón por tu palabra. Y perdona si no la he atesorado, Señor. Perdona, Señor, si no la he guardado como un tesoro en mi corazón, Señor. Pero te pido, Padre Santo, que me des una oportunidad más para guardarla y tenerla cerca de mi corazón. Gracias, bendito Señor, porque no hay un Dios como tú que nos libre como nos libras tú, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia allí está, junto con nosotros, como estuviste en el horno de fuego con esos tres muchachos, Señor. Dice la palabra, Señor, que tu presencia era tan distintiva que el rey se dio cuenta que el que estaba allí era idéntico a un hijo de Dios. Gracias, bendito Señor, porque tu hijo lo mandaste a estar aquí con nosotros y lo mandaste, Señor, para que creyéramos en él, para que nos acompañe, Señor, en las luchas y en las pruebas. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por mis hermanos, Señor. Guárdales estas palabras en su alma, Señor. Ellos necesitan consuelo en sus luchas, en sus pruebas, en su aflicción, Señor. Levántalos y vivifícalos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Porque creemos en tu palabra y porque creemos en tus promesas y porque nos tienes aún de pie, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, de todo corazón. Gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno. Y gracias porque no hay nadie más como tú, Señor. Y gracias, bendito Señor, porque debemos de aprender a vivir bastándonos tu gracia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, ve las oraciones de mis hermanos, escúchalas, pon oídos atentos, Señor. Te agradezco de todo corazón. Gracias por perdonarme, Señor. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.